mi amado chamán Osvaldo Mora, y a Nate. Buenos días, Nate, también. Qué buen acento. Fíjate, cuando estabas comentando eso al principio, antes de leer la palabra, me transporté a unas palabras de la reverenda Mara Ortega de Unity Educando para la Paz en Carolina, que es una de mis mentoras, y ella, a la luz de todo esto de los temblores y terremotos en Puerto Rico, dijo algo bien sencillo, pero me llegó. Ella puso en una oración: este es el tiempo para la fe. Uh-huh. Y es verdad, es muy fácil cuando todo, ¿verdad?, fluye como uno cree que debe fluir, pero cuando no, es la oportunidad de decir: este es el momento de yo poner esa fe. Del amor, de la paciencia. Exacto, todo eso. Así que afirmamos eso. En el día de hoy, sí, en este año, desde que empezamos a dialogar, hemos estado haciendo como un recuento histórico de cómo es que empieza el movimiento del nuevo pensamiento, del nuevo pensar, cómo es que empieza y se da el fenómeno de Unity. Y todo esto era porque la semana pasada, el domingo pasado, hicimos el primer taller de los 5 principios de Unity, lo cual próximamente va a estar disponible en línea, ¿verdad? Y así vamos a tener, el próximo taller es el 16 de febrero, que va a ser sobre el tema de la ley de acción mental. El propósito de estos talleres es realmente ofrecerle, no solamente a los que están aquí, pero a los que nos están siguiendo a través de las redes, que obviamente lo que ya yo he ido dándome cuenta es que hay una sed en la comunidad latina de entender mejor esto que Unity enseña. Así que todo se ha conspirado y gracias a Dios, entre la abundancia divina, ha llegado esta jovencita aquí, Yesenia Bocanegra, que tiene todo el aspecto tecnológico para poderlo hacer. Pero bueno, estoy haciendo toda esta introducción porque la intención de las próximas semanas es, de alguna manera, vamos a estar integrando los principios. Los 5 principios, y también en un momento dado vamos a estar hablando del curso de milagros y Unity, porque es la discusión que vamos a estar envolviéndonos a nivel global, a nivel de la organización entera. Y obviamente, por ejemplo, el reverendo Paul Hasselbeck, que yo sé que es uno de tus maestros, que yo no sé si tú sabes que fue el cofundador de la iglesia de Unity Beacon of Light, que es la iglesia donde yo serví por mucho tiempo, o sea que hay muchas conexiones. Sí. Pero bueno, esto es para decirle, para que vean que de alguna manera hay un orden, y también ya estamos trabajando en una serie que vamos a hacer para la época de Cuaresma, culminando obviamente con el Domingo de Resurrección. O sea que yo creo que nos estamos organizando. Esa muchacha es tan organizada que nos tiene organizados. Pero bueno, hoy vamos a hablar del primer principio. Y yo, confirmándole por texto a Osvaldo, le puse: vamos a hablar de tu tema favorito, Dios. ¿Te reíste con eso? Es que es el único tema, la verdad, Es en el que me he enfocado los últimos 21 años. Primero, antes de esos 21 años, yo solamente tenía una experiencia inconsciente de lo que es la presencia divina. Y luego de los 21 años que he estado entre el shamanismo y Unity, decir, ok, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo funciona esto? Y pues Unity es una herramienta fabulosa, ¿no? Y hablando de Dios y el campo de todas las posibilidades infinitas, el campo electromagnético, eso es como pez en el agua. Iba a decir, un niño yendo a Disney World. Exacto, como le quieras poner, el niño con la juguetería enterita. Sí, pues fíjate, y es cierto, en Unity hablamos de muchas cosas. Obviamente es una institución espiritual donde la esencia es entender y conocer a Dios. Yo quería hablar del tema, pero quería traer un poquito de trasfondo histórico. Estoy como bien académica, no sé si me has notado. Pero sí. Sí, porque obviamente
el Dios que trae Unity no es el Dios con el que nosotros hemos crecido. Por ejemplo, en el taller yo le pregunté a las personas, cuando empezamos a hablar del primer principio, y ahora les pregunto para que en su mente se lo contesten, cuando tú oyes Dios, ¿qué palabra te viene? Mira si te viene una palabra. Viene el poder, Ok, te viene poder. amor. Ok. Piensa, si te digo Dios, piensa en una imagen. Si algo, ¿qué imagen te viene? O si te digo Dios en una experiencia. Y es que todos nosotros tenemos alguna conceptualización personal de Dios, ¿verdad? Aparte de lo que nos hayan definido como nuestra conciencia de la raza cuando crecimos, nuestra tradición, o lo que hemos aprendido en Unity, yo creo que todos tenemos una especie de experiencia y relación con Dios que se convierte en el Dios mío. ¿Ves? Ese es justamente el punto que te iba yo a anotar ahorita, es que Unity, cuando yo encuentro Unity, lo único que hizo fue darme una localización geográfica diferente de Dios. Porque de alguna u otra manera en mi conciencia existía que la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, todo eso es lo que yo conceptualicé de Dios a partir de la iglesia. Pero ¿cuál era la localización geográfica? Fuera de mí. Exacto. En otro lado. Sí. Por eso es que Dios es una escuela. Entonces, Unity es una escuela Ujú. que hemos aprendido demasiado. Exacto. Todos los conceptos, todas las formas, todas las cosas. Y cada día aprendemos más. Así. Cuando ¿Por qué? tenemos Porque esa conciencia que Cristo en Dios todo lo puedo. Ujú. entonces, como te digo, inicialmente pues me doy cuenta de que todo eso que yo lo consideraba estaba en el cielo, ahora está en mí. Por una práctica. Pero te debo confesar que al principio fue así como que, ok, la localización gráfica es diferente, pero la situación es la misma. ¿Cómo entiendo esto? Ahora está más complicado porque se supone que eso está dentro de mí. ¿Cómo llego a crear un equilibrio con esa? A veces era más fácil creer que está ahí arriba y Sí. me puedo esconder. Y eso tiene un nombre. Eso se llama dualismo. La dualidad. Donde estoy yo aquí Y él está en otro lado. Está afuera. O sea, aparte. Ajá. Y también, pues obviamente, el momento en el que hablamos en la religión católica, hablamos de Dios, hablamos de Él. También. Ujú. Sí, abuela, ¿y Dios no es de ella? Ujú. No es de ella, es de Él. Ajá. Ok, entonces, pues obviamente todas esas frases o como tú dices, la información de la raza, Sí. hace que conceptualicemos dentro de nuestra conciencia un aspecto de Dios ilusorio. Tenemos una ilusión de lo que creemos que es Dios, y como tenemos el poder de nosotros de crear sostenidos en nuestra conciencia, le damos vida a esa ilusión Ujú. de que Dios está en algún lugar diferente a aquí. Y a lo mejor no funcionó, ¿verdad? Porque como dicen que hay tantos caminos a Dios como hombres en la tierra. Y si de alguna manera, yo aquí playing devil's advocate, ¿verdad? Que si de alguna manera ese Dios afuera era, o sea, es un Dios que es bueno y es sostenedor y tengo una relación real, pues hasta, o sea, santo y bueno. Lo que pasa es que al final del día No es real. no es real y estamos fuera de lo que es verdad. Y de hecho, ahí es en donde venía mi conflicto. Pues yo decía, si es que pasa de estar afuera, o sea, primero para mí afuera, el Dios de afuera era un Dios cruel, que lo único que hacía era ponerme en prueba para luego de que yo caiga en la prueba castigarme. Ujú. O sea, Un Dios con cualidades humanas. Yo digo que Dios no Exactamente. castiga, Dios es amor. Ujú. Y ese Dios está dentro de nosotros. Es Sí. como el templo que dentro de nosotros que Ujú. está, no es aquí en estas paredes. Nosotros lo tenemos aquí. Y ahí nadie puede entrar, sino nosotros mismos. Exacto. pero claro, Por eso, yo siempre tengo a Dios ahí. eso tengo oídos para escucharlo 21 años después. Exacto. ¿Sí ves? Entonces, esa dualidad, ese estado inconsciente, como le llamo yo, no es experimentar la presencia de Dios.
Es experimentar mi presencia, en mi criterio, experimentar mi presencia sin el efecto de la presencia divina. Como, Ok. como justamente el Maestro Jesús dice, es la sal de la vida. Ujú. Es como experimentar una sopa sin sal. Es como tomar algo y no encontrarle el sabor. Justamente eso era para mí la vida. Algo que no tenía sentido, algo que no tenía forma. Estaba Exacto, vacío. sí. ¿Y qué es lo que, si fuéramos a definir, o sea, qué es lo que Unity enseña? Ese primer principio que habla de Dios, ¿qué es lo que Unity enseña? Que Dios, esta es la definición, que Dios es bien absoluto, omnipresente. Esa es la como Unity lo define. Obviamente, a nivel más profundo, a mí me encanta este objetivo que dice Dios inefable porque no se puede limitar a las palabras. Pero, por otro lado, empezar a morar o a entender lo que es verdadero es Unity te lo pone, como quien dice, en una forma de que empieces a ver que no es no está afuera, que es un poder interno. Y en la metafísica de Unity te hablan Dios como poder, Dios como sustancia, Dios como principio. Uno que a mí me encanta, Dios como ley, porque esto es un universo ordenado, Dios como ley. Dios como, pues, todos los poderes del Cristo, ¿verdad? Dios como el infinito, inmanente y trascendente, porque está en todo lo que es Dios, hay una energía que está conectando todo eso. Pero ahí lo que te quería decir era de cómo, o sea, cuando vemos estos principios de Unity que son tan avanzados versus la religión tradicional, y cuando las conocemos, yo por lo menos creía, esto fue los Fillmore que se lo inventaron o lo recibieron. Pero la realidad, y es lo que te quería traer, lo del trasfondo histórico, que yo lo descubrí recientemente a través de este libro que se llama American Veda. Y es como dice, From Emerson and the Beatles to Yoga and Meditation, How Indian Spirituality Changed the West. Y aquí empiezan explicando que las primeras religiones en el mundo fueron influenciadas por unos textos sagrados que son los más antiguos de la humanidad, que son los Vedas, ¿verdad? ¿Y cómo surgen estos textos? Estos textos vienen de que 1000 a 2000 años antes de Cristo estaban estos que se conocen rishis como unos videntes que estaban en alta meditación y de alguna manera extrajeron estos conceptos de la verdad, como de la fuente, ¿verdad? Y entonces este conocimiento siguió pasando a través de la India, básicamente, y llegaron reformadores como el Buda y extrajeron lo mejor de los Vedas y lo llevaron a otros libros como el Bhagavad Gita, que entonces ya se conoce como el final de los Vedas, se llama la Vedanta. Y esta cuestión de Vedanta llega a los Estados Unidos a través de los grupos como Emerson, trascendentalistas, que empiezan a estudiar esto. Y fíjate que Emerson y los trascendentalistas son una de las figuras grandes en la vida de Fillmore. ¿Tú me entiendes? O sea, que es una sola verdad que se está moviendo, que está, por ejemplo, dicen que las religiones principales, el hinduismo, budismo, jainismo, sikhismo, tienen la base, es la base de, eso es como en puertorriqueño, ese es el sofrito de todos esos guisos. ¿Tú me entiendes? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen los Vedantas? Hablan de un Dios como una realidad máxima, inmanente y trascendente, un divino infinito, donde me encanta esto. Truth is one, but the wise call it by many names. One truth, many paths. Pero es la idea esta de uno. Es la idea del no dualismo, que solo es uno. ¿Ves? Entonces, pues yo me di a la tarea, te estoy impresionando, pero ya mismo te voy a dejar reaccionar. Por ejemplo, como Unity dice
solo uno, Dios es bien absoluto, omnipresente. Una cita bíblica que diga lo mismo de Juan 10:30 de Jesús, el Padre y yo uno somos. No es que Dios está allá y yo estoy acá. El curso en milagros dice, no hay tiempo, lugar o estado donde Dios esté ausente. Y saqué una cita de Fillmore que dice, Dios es toda la inteligencia, solo hay una sola mente y en realidad no hay personas que estén separados. Dios es espíritu, el principio de inteligencia y vida presente en todo lugar y en todo momento. Y para culminar, Einstein. You got that, right? Einstein, you know Einstein. Todo lo que vemos en el mundo físico está conectado a todo lo que existe en el mundo físico, a un campo de energía universal, el campo, la única realidad. Parecemos cuerpos separados con ideas separadas, pero todos somos un gran campo vibrante y pulsante de conciencia. Reacción. Wow. Estudió. Sí. Es que a mí me apasiona, ¿tú sabes lo que a mí me apasiona? De entender que en verdad es una sola verdad que puede estar evolucionando a nivel de la historia, los grupos, la podemos disfrazar de otra manera, pero es una. Y no importa, o sea, esto trasciende a Jesús, esto desde ya, desde antes. Sabes que yo en este instante acabo de notar algo energético en tu conciencia con la mía. Ajá. Tú tienes una vibración expansionista y yo tengo la vibración de profundizar. Yo voy para profundo y tú vas... Porque el profundo no es masculino y esto no es femenino. Ajá. ¿Ves? Eso está muy... Pero ¿cuál es la diferencia? No lo veo porque ambos, o sea, profundizar y expandir, nos estamos moviendo. Justamente a eso voy. Okay. A este mismo instante, comencé diciendo eso por entendimiento vibratorio, ¿no? El Tao, el estudio del Tao, es el estudio de la verdad. Tao que se pueda definir, deja de ser Tao. Dios que se pueda definir, deja de ser Dios. Dios es lo que no tiene forma. Dios es la forma sin forma. Dios es el todo y la nada. Entonces yo me paro en eso y digo, ok, ¿de qué se trata esto? Porque eso soy yo. Jesús viene y dice, yo soy el alfa y el omega de las cosas, el principio y el final de las cosas. Yo soy el comienzo, yo soy el final. En tu promoción de este domingo hay un 8, sí, que es el infinito. Entonces, yo parto de ahí. El momento en el que le pongo a dar forma a las cosas, a estudiarlas, pues, y yo por eso es que no me hice ingeniero como mis otros 8 hermanos, porque no puedo yo tener, es decir, mis facultades mentales no me da el estudiar y luego darte una lección sobre lo estudiado. En lo mío está el experimentar. Entonces yo experimentando la profundidad de las enseñanzas de Unity, aquí es en donde yo vengo, me siento y te puedo dar lo que he experimentado yo. Y vamos a decir, esa es mi visión de cómo es que al principio había gran conflicto en mí, porque yo era el mal estudiante, yo era el mal ejemplo, yo era el que no hacía caso, yo era todo eso, pero que a mí, en mí había una necesidad imperante de conocerme. Lo primero que cada ser humano debe hacer consigo mismo es conocerse. Y en mi opinión, lo segundo que debo hacer conmigo mismo es entrar en esa idea de Dios en mí. Una vez que yo ya me conozco, ahí es en donde yo pude entrar en vibración con el espíritu. Y a partir de ahí es que comienzo a caminar este camino de Unity. Por ejemplo, estoy tomando clases de Unity que tienen que ver con el Healing and Wholeness, que para mí es un tema, pues, no tengo ni que leerlo, pues, porque lo que tú haces todos los días. Lo hago todos los días. Pero la experiencia que estoy teniendo en este instante es la unicidad, el oneness que se llama, con todos mis 8 compañeros que estamos estudiando esta materia. Ni siquiera estamos en la misma aula. Estamos haciendo vía online
y se siente una vibración, una completa unidad en el propósito y nos contribuimos. Es decir, cuando uno o dos están reunidos en el nombre del Cristo, pues ahí está Él presente. Y eso es, y esa es la parte mágica que nos permite experimentar en el momento presente esa infinidad de la que estamos hablando. Esas cualidades que Einstein declara de que aparentemente estamos separados, pero todos estamos en el mismo campo, esa es la bendición de todo esto. Es el poder nosotros decirnos, ¿sabes qué? En nosotros, yo estoy sostenido en mi unidad, sostenido en mi divinidad, y puedo reconocerlo en ti. Pero entonces lo que tú estás diciendo es que en el caso tuyo, quizás yo en ese sentido soy más intelectual, porque por ejemplo, yo sí voy tras la experiencia, pero yo creo que al estar en este camino donde tú te están diciendo unas cosas y hay algo en ti que no está resonando y estás en la búsqueda y está este miedito siempre de que, ay Dios mío, esto será una secta o esto no será la, ¿verdad? Pues es como, siempre yo como que uso el intelecto para entonces como que apoyar mi experiencia. No sé, quizás Sí. a eso es que me... Por eso justamente es que yo te... una Mientras vez... que tú eres más experiencia. Exacto, yo soy a partir de vivir, o sea, a mí me dicen, si tú te metes en este hueco negro, vas a experimentar así, yo estoy abajo. Y luego veré cómo salgo. Como dijo Nathan alguna vez, yo soy de los que me meto y luego veo cómo salgo. Igualito soy yo me meto en el rollo y luego estoy viendo cómo es que salgo. Hasta ahora he salido, ¿no? Sí. Entonces, en cambio tú por eso es que quizás hacemos buena ecuación en estos domingos, porque las formas en las que tú explicas las cosas tienen su trascendencia, tienen su historia y el entendimiento está incorporado. La forma en la que yo explico las cosas viene desde la experiencia, entonces la vibración hace como que se complementen las dos cosas. Y en el caso mío, cuando yo valido algo a nivel de mente, es como que estoy más receptiva entonces a entrar en ese espacio. ¿Me sigue? Exacto. Cuando ya sabes cómo funciona, es que tú dices, ahora es en donde voy a experimentar esto, va a pasar esto, va a pasar lo Sí, porque a mí, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí a veces es como que me empieza a molestar, pero es que yo oí esto y como que dicen que esto es cierto, pero es cierto en verdad, o sea, yo tengo que validarlo y a lo mejor lo tengo que validar a nivel de mente, a nivel de corazón, para entonces comprarlo de verdad y ya se convierte en como en una herramienta que yo voy a utilizar y me estoy acordando, ese primer principio como Unity lo define, para mí ha sido Dios bien absoluto, esto es bien Unity. Dios bien absoluto, omnipresente, ¿verdad? Entonces digo, ok, bien absoluto, esos temas para... Por eso es que la metafísica dice, no todo lo que ustedes lean, estudien, lo crean hasta que ustedes no lo vean. Esa que lo valide. ¿Saben? Porque hay que sentirlo, hay que buscarlo. Inicialmente a lo mejor lo vives parcial, pero volviendo a lo del bien absoluto, eso a mí, mira, si Dios, esto es uno de mis juegos mentales. Si Dios es bien absoluto y es omnipresente, pues entonces el bien está en todas partes. Entonces, para mí eso ya es una herramienta para no tener miedo, para sentirme segura. Para confiar. Para confiar. Y a lo mejor el bien no se va a expresar de la manera que tú creías, o en la forma o en el momento, pero sigues afirmando eso, sigues creyendo eso, y al fin y a la postre, o se va a manifestar como tú creías, o va a haber un cambio en ti donde vas a aprender lo que tenías que aprender a través de esa experiencia. Pero a mí eso me da una paz tremenda. Y vas a convivir con la experiencia, y vas a aceptar la experiencia, y vas a agrandar el campo por donde te mueves. Lo que se llama normalmente la comfort zone, la zona de confort. Nosotros nos estructuramos y yo soy de esta manera. Y esta es mi cajita. Esta es mi cajita y este es mi, exacto, lo que... Y resulta que la zona de confort es la más incómoda. Pero como es la conocida, y más vale malo conocido que bueno por conocer, entonces me quedo en mi caja. Pero justamente, ¿qué es lo que hacemos?
La idea es que nos movamos de fuera de la caja, hagamos todo lo imposible por llegar a cumplir ese fuera de la caja, ese sueño, esa meta, ese objetivo. Y ahí vamos a experimentar qué cosa, el reto. Aquí requerimos fe, aquí requerimos prepararnos, requerimos meditar, requerimos leer, requerimos hacer todo eso. Y una vez que ya hemos llegado hasta ese lado, ya tenemos nuestra zona agrandada. Y es hora de un nuevo reto. Exacto, pero entonces ahí, poniendo ese primer principio, o sea, que yo realmente sé que Dios es omnipresencia, yo soy una con Dios, y es todo lo bueno. Con ese conocimiento tan sencillo, yo me puedo dar la oportunidad de aventurar, vamos a decir. ¿Entiendes? Porque tengo esa idea, esa creencia en mí de que ese bien siempre me está acompañando, que ese bien siempre quiere expresarse. Y mira que justamente aquí estás tocando un punto bastante importante, que es, Unity no nos habla de una fe ciega. No. Unity nos habla de una fe comprensiva. Sí. Entonces, el momento en el que nosotros entramos en la fe propuesta por Unity, que nos habla de comprender, es decir, Unity nos explica cómo funciona el campo. Unity nos explica cómo funciona la energía divina, cómo funciona el Cristo. Exacto. Cuando nosotros nos metemos a leer la interpretación de todos los personajes de la Biblia y vemos que está familiarizado con nuestro proceso de evolución, es como que aquí está el mapa y aquí está el objetivo y esto está pasando en este instante en mi vida. Entonces, a partir de ahí es que generamos un aspecto de fe comprensiva. La fe tiene que ser un efecto de tu comprensión para que la puedas proyectar y sostenerte en ella. De hecho, es el primer poder que nosotros debemos ejercer con nosotros. Por eso es que Unity es tan, o sea, yo vivo enamorada de Unity porque es la oportunidad de tú desarrollar tu espiritualidad, pero dentro de la comprensión y el pensamiento, no es trágatelo ahí por fe. O sea, exactamente. Esto no es cuestión de una fe ciega en algo que no sabes cómo funciona, porque tienes completa, vamos a decir, primero es el derecho. Tienes todo el derecho de saber cómo funciona esto. Y luego tienes todo el derecho de hacerlo funcionar por ti misma. Como alguna vez yo le dije a mi hijo cuando él tenía 5 años, él me pregunta qué es una iglesia. Le digo, mi hijo, es una iglesia, es un lugar a donde la gente va a worship God, a adorar a Dios. Entonces él me dice, ¿what? Dios es all over the place. Dios está en todas partes. ¿Cómo? I don't get it. Entonces, es como que las nuevas generaciones ya vienen con ese chip incluido, ¿no? O sea, la divinidad es, ahora me toca ponerla en práctica. Versus que a nosotros nos ha tocado hacer ese puente, ¿no? De deshacernos armoniosamente de esa información, dejarla en paz y luego aventurarnos en un campo desconocido donde están todas las posibilidades juntas para que podamos probar y ser el sostenimiento de las nuevas generaciones. Y saber de que muchas veces me estoy acordando que la creencia con la que hemos crecido a veces hasta es el default, y me estoy acordando de una anécdota cómica. Yo tengo esta amiga de toda la vida que es ministro de Unity, ella es latina pero criada aquí, y más Unity que ella, y parece que un día ella se había mudado en Nevada, estaba de ministro allí en una iglesia por allá, y tenía una cabaña porque era un lago. Y entonces parece que en esa cabaña habían como espíritus o algo. Y mi hermana estaba visitándolo porque ella es amiga de mi hermana también, y oyeron algo, y ella empezó, Holy Mary, Mother of Jesus. Ella sacó todo, tú sabes, como... Todo su artillería. Toda esa artillería que después ella se reía, porque con toda esta... O sea, siempre hay algo de punto de referencia donde vamos porque es lo que hemos aprendido. Pero volviendo a lo de Dios como bien absoluto, omnipresente, eso para mí es la base de todo, la base de mi vida. La idea, esa es la idea primordial. Que yo soy una con ese bien. La idea primordial que sostiene el resto de ideas. Sí. Y por ejemplo, cuando yo pasé por la experiencia del reto de salud, yo me creo, hablando de imagen,
yo me imaginaba que había una fuerza de bien, esto era mi propio juego mental, que había una fuerza de bien que se quería expresar a través de mí, a través de esa experiencia de cáncer, y que estaba buscando, yo me lo imaginaba como un airecito, yo no sé por qué yo me creé eso, ese bien está buscando expresión en esta circunstancia, en este momento. Y yo decía, todas las cosas trabajan para mi mayor bien. Y soy una de las afirmaciones que me encanta, hoy lo dije antes, me vino, de la reverenda Catherine Ponder, que decía, yo soy divinamente irresistible al bien de Dios. Mira qué maravilla. Vamos a afirmar eso. Yo soy divinamente irresistible al bien de Dios. ¿Con qué efecto te crees? Eso es ¡boom! O sea, yo soy divinamente irresistible al bien de Dios, que el bien de Dios siempre está buscando expresión en mi vida. Eso es lo que hace con nuestra conciencia. La abre. Claro. ¿Ves? Entonces, no tiene que ver con Dios allá, Dios acá. Es una idea que tú dices, hay una fuerza que es todo lo bueno, todo lo puro, todo lo elevado, que está buscando expresarse a través de mí siempre. No importa la circunstancia. Eso es liberador. El punto de partida en donde primero comenzó el proceso en mí fue que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Entonces la primera imagen que viene a mí es que Dios es persona. Ajá. Porque luce como Sí, yo, sí. piensa como yo. Pero luego es que, espérate, no, Dios no es persona. Dios es lo absoluto. Dios es lo indescriptible y eso soy yo. Ahí es en donde vino. Ok, no soy solamente la gota del océano, soy el océano en la gota. Ajá. Y ahí fue donde hice el clic, que vino a traer todo lo demás en su lugar. Y fíjate, lo que tú estás diciendo es cómo cada uno de nosotros encontramos las imágenes, las sensaciones, las ideas que nos hacen clic, y eso es bien personal. Claro. O sea, eso cada uno tenemos Déjame nuestra... decirte, Ana, cuando yo estaba allá en Nueva York estudiando con Ana, que también era Ana Miró, y ella me decía, tú tienes un hilo directo con Dios. Bueno, yo lo puse en práctica, gracias al Señor me daba 100%. Cuando vine aquí, que mi esposo se enfermó de cáncer, tuvo 13 operaciones de cáncer, y era pero una persona que murió, que tú no decías que tenía cáncer. Cada vez que le iban a operar o algo, yo me iba a un rinconcito. Llamaba a Unity allá porque esa es mi casa preferida. Esto es maravilloso, pero allá yo cualquier cosa allá. Le decía, me ponían en oración, yo decía, él va a salir bien de ahí. Nada le va a pasar. Había una cuñada que me decía, tú estás mal de la cabeza, tú no ves que se va a morir. ¿Cómo es que tú tienes esa fe? Yo le decía, porque yo lo veo y lo siento. Yo no voy a llorar ni me voy a poner triste, porque yo sé que ahorita estamos en la casa. Y así duré 10 años, 11 años con esa fe y esa seguridad en Dios. En Dios. En Fíjate Dios. cómo tenemos Sí. haceres que hacemos en Dios. En Dios. Pero es Pero en es Dios, aquí. en Dios. Es como yo Pero te eso digo, es como nos criamos, el de arriba. Sí. en Dios. Y aunque llevemos tiempo en el camino, bueno, te dije mi amiga que dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios te salve María. Claro. Pero bueno, pero uno lo tiene, claro. pero lo siente. Y es personal de cada uno, así que la experiencia, o sea, más allá de definiciones, y con esto culmino para empezar a meditar. Hace un tiempo en el grupo de los martes yo dije, hoy vamos a hacer una meditación y yo voy a meditar como si ustedes no me estuvieran oyendo y yo voy a interaccionar con el Dios mío. Y yo dije, o sea, en cómo es que yo me relaciono con esa presencia que es en mí y que es en todo y que es en ti y en todas circunstancias. Y yo creo que lo hice bueno, fue bien poderoso porque lo estaba llevando a no lo que la definición que suene bonito, es la experiencia de lo que y eso es privado y es único y es maravilloso. Eso es único cuando me encantó esa parte que dijiste que hay tantos caminos como seres humanos Sí. en el planeta, caminos a Dios. Y en la forma en la que nosotros pues interpretemos el bien de Dios, siempre va a ser para bien. Sí, así es. Pues vamos entonces a llevarlo a meditación si usted quiere comenzar.